Capítulo 5. Hirán, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando oyó que lo había ungido rey en lugar de su padre, pues Hirán siempre ha sido amigo de David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni calamidad. Por tanto, pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David. Tu hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues, ordena que se corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos. Te daré salarios para tus siervos conforme a todo lo que tú digas. Pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se logró mucho y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Y envió Hirán respuesta a Salomón: He oído el mensaje que me enviaste, haré lo que tú quieras. En cuanto a las maderas de cedro y de ciprés, mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar donde me indiques. Y así haré que las trabajen y tú te las llevarás. Entonces cumpliré mi deseo dando alimento a mi casa. Así Hirán dio a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro, de ciprés, y Salomón le daba a Hirán 20.000 coros, 4.4 millones de litros de trigo como alimento para su casa, 20 coros, 4.400 litros de aceite batido. Esto daba Salomón a Hirán año tras año. El Señor dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido, y hubo paz entre Hirán y Salomón, y los dos hicieron un pacto. El rey Salomón impuso una leva a todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, y los envió al Líbano, en relevos de 10.000 cada mes, y se quedaban un mes en el Líbano, 2 meses en su casa. Adonirán estaba al frente de la leva. Salomón tenía 70.000 hombres que llevaban las cargas y 80.000 canteros en las montañas, además de los 3.300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras costosas para echar los cimientos de la casa con las piedras labradas, y los constructores de Salomón, los constructores de Hirán y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Capítulo 6. Sucedió que en el año 480 después de que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sid, que es el segundo mes, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos, 27 metros de largo, 20 codos, 9 metros de ancho, y 30 codos, 13.5 metros de alto. Y el pórtico delante de la nave del templo tenía 20 codos, 9 metros de largo, conforme al ancho de la casa, y su ancho al frente de la casa era 10 codos, 4.5 metros. También para la casa hizo ventanas con celosías. Junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa, tanto de la nave como del santuario interior. También hizo cámaras laterales en derredor. El piso inferior tenía 5 codos, 2.25 metros de ancho, de medio tenía 6 codos, 2.7 metros de ancho, y el tercero tenía 7 codos, 3.2 metros de ancho. Porque por fuera hizo rebajos en la pared de la casa, porque todo alrededor para su empotrar las vigas en las paredes de la casa. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedra preparadas en la cantera, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. La entrada a la cámara lateral inferior estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al piso del medio, y del medio al tercero. Edificó pues la casa y la terminó, y cubrió la casa con vigas
y tablas de cedro. También edificó piso junto a toda la casa, cada uno 5 codos, 2.25 metros de alto, y estaban asegurados a la casa con vigas de cedro. Y la palabra del Señor vino a Salomón diciéndole: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de edificar la casa, construyó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro, desde el suelo de la casa hasta el techo. Recubrió las paredes interiores con madera. También recubrió el piso de la casa con tablas de ciprés. Edificó los 20 codos, 9 metros, de fondo de la casa con tablas de cedro, desde el suelo hasta el techo. Así le edificó el santuario interior, el lugar santísimo. La casa, es decir, la nave delante del santuario interior, tenía 40 codos, 18 metros de largo, y por dentro la casa estaba revestida de cedro tallada en forma de calabazas y flores abiertas. Todo era de cedro, no se veía la piedra. Entonces preparó dentro de la casa el santuario interior para colocar allí el arca del pacto del Señor. El santuario interior tenía 20 codos, 9 metros de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto, y lo revistió de oro puro. El altar lo recubrió de cedro. Salomón revistió el interior de la casa de oro puro, puso cadenas de oro a lo largo del frente del santuario interior y lo revistió de oro. Revistió de oro toda la casa, hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos, 4.5 metros de alto. Un ala del querubín tenía 5 codos, 2.25 metros, y la otra ala del querubín 5 codos. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas habían 10 codos, 4.5 metros. El otro querubín también medía 10 codos, 4.5 metros. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de uno de los querubines era de 10 codos, 4.5 metros, y asimismo la del otro querubín. Colocó los querubines en medio de la casa interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras 2 alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa. También revistió de oro los querubines. Luego esculpió todas las paredes de la casa en derredor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, tanto el santuario interior como el exterior. Revistió de oro el piso de la casa, el santuario interior y el exterior. Para la entrada del santuario interior, Salomón hizo puertas de madera de olivo, el dintel y postes pentagonales. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y las revistió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Además, para la entrada de la nave hizo postes cuadrangulares de madera de olivo y 2 puertas de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran giratorias y las 2 hojas de la otra puerta también eran giratorias. Talló en ellas querubines, palmeras y flores abiertas y las revistió de oro bien ajustado a la talladura. Edificó el atrio interior con 3 hileras de piedras labrada y una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor, y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8, la casa fue acabada en todas sus partes, y conforme a todos sus planos, la edificó pues en 7 años. Capítulo 7. Salomón edificó su propia casa. En 13 años la terminó toda. Edificó la casa del bosque del Líbano, que tenía 100 codos, 45 metros de largo, 50 codos, 22.5 metros de ancho y 30 codos, 13.5 metros de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedro sobre las cámaras laterales, que estaban sobre las 45 columnas y 15 en cada hilera, y habían 3 hileras de ventanas con celosías,
una ventana frente a la otra en 3 filas. Todas las puertas y los postes tenían marcos cuadrados, una ventana frente a la otra en 3 filas. Salomón hizo el pórtico de las columnas de 50 codos, 22.5 metros de largo y 30 codos, 13.5 metros de ancho. Había otro pórtico delante de ellas con columnas y un umbral delante de ellas. También hizo el pórtico del trono donde había de juzgar, el pórtico del juicio, que fue cubierto de cedro desde el suelo hasta el techo, y la casa donde él había de vivir. Tenía un atrio dentro del pórtico de la misma anchura. Salomón también hizo una casa con un pórtico similar para la hija de Faraón que le había tomado por mujer. Todas estas obras eran de piedras valiosas, cortadas a la medida, cortadas con sierras por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta la cornisa y por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes, piedras de 10 codos, 4.5 metros, y piedras de 8 codos, 3.6 metros. Y más arriba habían piedras valiosas cortadas a la medida y madera de cedro. El gran atrio tenía en derredor 3 hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro, igual que el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la casa. Y el rey Salomón envió a buscar a Hirán de Tiro. Este era hijo de una viuda y de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Fundió las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era 18 codos, 8.1 metros, y un cordel de 12 codos, 5.4 metros. Media la conferencia de los dos. Hizo también 2 capiteles de bronce, fundido para colocarlos en las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, 2.25 metros, y la del otro capitel era de 5 codos. Habían redes de obra de malla y trenzas de obra de cadenilla para los capiteles que estaban en la cima de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Así hizo las columnas y 2 hileras alrededor de la malla que cubrían los capiteles que estaban sobre las granadas, y así hizo para el otro capitel. Los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y medían 4 codos, 1.6 metros. Había también capiteles de sobre las 2 columnas, junto a la protuberancia que estaba al lado de la malla. Había 200 granadas en hileras alrededor de los capiteles. Erigió, pues, las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. En lo alto de las columnas habían lirios tallados. Allí fue terminada la obra de las columnas. Hizo asimismo el mar de metal fundido de 10 codos, 4.5 metros de borde alrededor en forma circular. Su altura era de 5 codos, 2.25 metros, y tenía 30 codos, 13.5 metros de circunferencia. Debajo del borde había calabazas alrededor, 10 por cada codo, 45 centímetros, rodeando el mar por completo. Las calabazas estaban en 2 hileras fundidas en una sola pieza. El mar descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus arcas estaban hacia adentro. El grueso era de un palmo y el borde estaba hecho como el borde de un cáliz, como una flor de lirio. Tenía capacidad para 2.000 batos, 44.000 litros. Entonces hizo las 10 basas de bronce. La longitud de cada basa era de 4 codos, 1.6 metros, su anchura de 4 codos y su altura de 3 codos, 1.35 metros. El diseño de las basas era este. Tenía bordes y los bordes estaban entre las molduras. Y en los bordes que estaban entre las molduras habían leones, bueyes y querubines. Y en las molduras había un pedestal arriba y debajo de los leones y bueyes habían guirnaldas en bajo relieve. Cada basa
tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce y sus 4 patas tenían soportes. Debajo de la pila habían soportes fundidos con guirnaldas a cada lado. La boca de la pila dentro de la corona en la parte superior medía 1 codo, 45 centímetros, y su boca era redonda como el diseño de un pedestal de 1,5 codos, 68 centímetros. También en su boca había entalladuras y sus bordes eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los bordes y los ejes de las ruedas estaban en la base. La altura de una rueda era de 1,5 codos, 68 centímetros. La hechura de las ruedas era como la hechura de una rueda de carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de fundición. Habían 4 soportes en las 4 esquinas de cada basa. Sus soportes eran parte de la basa misma. En la parte superior de la basa había una pieza redonda de medio codo, 23 centímetros de alto, y la parte superior de la basa, sus soportes y sus bordes formaban parte de ella. Y en las planchas de sus soportes y de sus bordes grabó querubines, leones y palmeras conforme al espacio disponible de cada una, con guirnaldas alrededor. Hizo las 10 basas de esta manera. Todas ellas eran de una misma fundición, de una misma medida y de una misma forma. También hizo 10 pilas de bronce. En cada pila cabían 40 batos, 880 litros. Cada pila medía 4 codos, 1,6 metros, y sobre cada una de las 10 basas había una pila. Entonces colocó las basas, 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo de la casa. El mar de metal fundido lo colocó al lado derecho de la casa hacia el sureste. Irán hizo también los calderos, las palas y los tazones. Así terminó Irán toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Señor. Las 2 columnas y los tazones de los capiteles que estaban a lo alto de las 2 columnas, las 2 mallas para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 400 granadas para las 2 mallas, 2 hileras de granadas por cada malla para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, las 10 basas con las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, los calderos, las palas, los tazones. Todos estos utensilios para Irán hizo para el rey Salomón en la casa del Señor. Eran de bronce bruñido. El rey los fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó todos los utensilios sin pesarlos porque eran demasiados. El peso del bronce no se pudo determinar. Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor, el altar de oro y la mesa de oro, sobre la cual estaban el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 a la mano derecha y 5 a la izquierda frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, y los goznes para las puertas de la casa interior, el lugar santísimo y para las puertas de la casa, es decir, la nave también de oro. Así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa del Señor, y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en el tesoro de la casa del Señor.